Hola chicos, veo que tienen algunas dudas. De hecho, he estado recibiendo mensajes de ustedes a través de Edmodo donde tienen algunas pequeñas dudas. De hecho, vamos a resolverlas acá para que tengan alguna ayuda. Y también les voy a comentar, les voy a cambiar un poquito el día de su entrega. No va a ser para mañana, va a ser para el sábado a las 8 de la mañana. Así es que tienen todo el día de mañana para terminarlo de manera correcta. Primero, esta es en la pregunta 3. Tenemos estas dos gráficas, y cuadrada más 4x menos 6y menos 11 igual a 0. Y tenemos la gráfica de la ecuación 2x más y menos 9 igual a 0. Entonces, a partir de esas dos gráficas, si lo hacemos en GeoGebra, vamos a tener la ecuación 1, nos va a dar esta gráfica de acá, y la ecuación 2 nos va a dar esta gráfica que tenemos acá. Primero, acuérdense que cuando tenemos dos gráficas, lo que vamos a hacer o lo que vamos a hacer girar es el punto de intersección como los elementos que nosotros vamos a calcular. Sobre todo, ¿por qué? Porque ese es el punto o es la gráfica que te dice rotar el sólido de revolución que se genera entre las gráficas. Entonces, si nosotros hacemos la solución, podemos verlo directamente en GeoGebra cuáles son sus puntos de intersección o podemos resolverlo. Entonces, voy a ponerle a este ecuación 1 y a este ecuación 2. Voy a poner de 2, despejamos y. Entonces, de la ecuación 2 estarán de acuerdo que y va a ser igual a 9 menos 2x. ¿Sale? 2x está con positivo de este lado, para este lado pasa con signo negativo y 9 está con signo negativo, pasa con signo positivo. Bien, entonces, ahora esta va a ser mi ecuación 3. Ahora sustituimos ecuación 3, sustituimos ecuación 3 en 1. ¿Y cómo va a quedar? Pues como es y cuadrada, y llévale esto, va a ser 9 menos 2x al cuadrado más 4x menos 6y. ¿Cuánto vale y? 9 menos 2x menos 11 igual a 0. ¿Sale? Este de acá es un binomio, pues va a ser el primero al cuadrado, va a ser 81 menos el doble producto del primero por el segundo. Va a ser 9 por 2, 18. Por 2, pues va a ser 36. Pero como hay un signo negativo, pues va a ser menos 36x. Y el segundo al cuadrado, menos 2x al cuadrado, pues menos por menos es más, pues va a ser más 4x cuadrada. Más 4x menos 54 más 12x menos 11 igual a 0. Aquí simplemente 6 por 9, 54 y 6 por 2, 12. Menos por menos es más y menos por más es menos del 54. Muy bien, entonces si nosotros agrupamos, voy a agruparlo aquí por colores, tenemos 4x, pues va a ser 4x cuadrada, no hay ningún otro cuadrado. Después tenemos menos 36x más 4x más 12x nos va a dar menos 20x. Y después vamos a tener 81 menos 54 menos 11. Esto nos va a dar más 16. Pueden hacer las operaciones y esto es igual a 0. Si se dan cuenta, puedo factorizar un 4 y esto me quedaría como 4 por x cuadrada menos 20, 20 entre 4 pues es 5x, 16 entre 4 más 4 igual a 0. Pues 4 no puede ser igual a 0 porque eso ya cambiaría las cosas, pero esta parte de acá sí puede ser igual a 0. Entonces voy a tener que x cuadrada menos 5x más 4 es igual a 0. Podemos factorizar ese elemento. Acuérdense, tenemos x y x, un número que multiplicado nos dé 4 y que sumado nos dé menos 5. Entonces va a ser menos 4 menos 1.
Menos 4 por menos 1, menos por menos es más y nos da 4, menos 4 menos 1 nos da menos 5. Y entonces las intersecciones van a suceder en x igual a 1 y en x igual a 4. Ya tenemos las intersecciones, ¿sale? Esa es la parte principal que nosotros debemos de tener. Vamos a tener la ecuación 2. Acuérdense que es el volumen, es pi por radio al cuadrado por altura. Acuérdense que la altura la vamos a tomar como un diferencial de x porque va a ser la parte más pequeña de nuestro cilindro. Es decir, tomamos un intervalo súper pequeño y ese va a ser nuestro diferencial con el cual vamos a poder analizar lo que sucede a lo largo de la función. Luego, el radio al cuadrado lo sustituimos por el f de x. En este caso, el eje al que va a rotar es y más 1 igual a 0. Es esta recta de aquí abajo. Es una recta paralela al eje x. Entonces, absolutamente todo debe de estar en términos de ¿quién? Todo debe de estar en términos de x. Y es algo muy importante porque es a partir de donde nosotros debemos de plantear las ecuaciones. Y debemos de tener mucho cuidado cómo planteamos las ecuaciones. Muy bien, entonces para determinar el radio, voy a suponer que esta función de aquí arriba es f de x. Entonces, el f de x, acuérdense que es la distancia que hay desde acá, vamos a calcular este punto, hasta el eje x. Pero el eje de rotación está más abajo, está una unidad más abajo. Entonces, va a ser f de x más 1. Esto va a ser, vamos a suponer, el radio exterior. Y el radio interior, pues va a ser, lo voy a poner de otro color, de acuerdo al color que le puse acá, que es color rojo, es este de acá. Esta altura hasta el eje X, pues va a ser, este de aquí es G de X, es G de X. Y igual le sumamos esto. Entonces el radio interior va a ser G de X más 1. Y este es el radio interior. De tal forma que la integral va a quedar no es de 0 a 4, es de 1 a 4 porque son los rangos, son los valores de intersección que me dio de las gráficas del 1 al 4 de pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado por dx. Entonces, esto va a quedar como la integral de 1 a 4 de pi por f de x más 1 al cuadrado menos g de x más 1 al cuadrado, todo esto por dx. Y es importante, aquí nuestro f de x va a depender de qué, de estas ecuaciones. Nosotros debemos despejar estas ecuaciones de tal modo que quede en términos, todos los elementos queden en términos de x. ¿Por qué? Porque así nos los pide nuestra diferencial. Hay que tener mucho cuidado ahí porque van a ser elementos que debemos de empezar a analizar, o son los elementos que nos van a dar la pauta para resolver los demás. Ahora, muy bien, entonces continuando con este problema, básicamente va a ser una corrección de un error que yo tenía. Este elemento de acá, esta función que nosotros teníamos, yo les había dicho que era raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Y esto iba a ser g de y, ¿sale? Pero con signo negativo. Y la función de la parte de afuera iba a ser f de x igual a raíz cuadrada de 1 menos y cuadrada, con signo positivo. Es importante toda esta parte, ¿por qué? Porque a partir de acá vamos a hacer la corrección. ¿Qué sucede? Yo les había dicho que para esta función el radio iba a quedar de la siguiente forma. Iba a quedar f de x más 3 y esto lo elevábamos al cuadrado. Y para este lado yo les había dicho que iba a quedar como g de y 3 menos g de y, ¿sale? Pero ojo, cuando nosotros ya le ponemos el signo negativo acá,
ya le estamos indicando que va a obtener todos los valores negativos que tenemos acá. ¿Qué significa? Que de hecho esto va a ser como 3 más g de y. Si quieren verlo desde otra forma, hagamos el análisis. Si y vale 0, es decir, en este punto, este de aquí valiera 0, bueno, lo voy a hacer aquí abajo para no borrar, g de y va a ser igual a menos raíz cuadrada de 1 menos 0 al cuadrado. Entonces, esto va a quedar raíz de 1, pues g de y va a ser igual a menos 1. Y si yo tuviera como 3 menos 1, esto daría 4. Y el radio en este punto no es 4. De hecho, ¿cuánto es? Es 2. Entonces tiene que ser 3 más menos 1. Y esto es igual a 2. Este signo que tenemos acá ya nos está dando la pauta. Ya nos está dando los valores negativos que le vamos a restar a 3 como valor positivo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo quedaría al final todo esto? Pues bueno, quedaría como la integral, ya saben los intervalos, eso lo vimos en el video, de pi por... Entonces, va a ser la integral de pi que va a multiplicar a f de y más 3 al cuadrado menos g de y 3 más g de y. Todo esto al cuadrado. Todo por de y. ¿Sale? Ahora, tomando en cuenta esto, lo voy a hacer en esta parte. Les voy a hacer el ejemplo de 1 porque veo que también ahí tienen algunos errores. En esta parte, f de x, ¿quién es? Es raíz de 1 menos y cuadrada más 3. Todo esto al cuadrado. Acuérdense, es un binomio. Entonces, el primero al cuadrado va a ser raíz de 1 menos y al cuadrado. Esto al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. ¿Cuánto vale el segundo? 3. Y el primero raíz de 1 menos y cuadrada. Más el segundo al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. De la misma forma van a resolver el siguiente, solamente que deben de tener cuidado porque g de y, ¿qué signo tiene? Va a ser 3 más menos raíz cuadrada de 1 menos y cuadrada. ¿Sale? Más por menos, y es todo esto al cuadrado. Va a ser 3 menos raíz de 1 menos y cuadrada al cuadrado. Y volvemos, este al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sale? Ahí van a ver unos cambios de signo que deben de tomar en cuenta. Muy bien, chicos, esto solamente como ayuda de acuerdo a las dudas que he visto que tienen. Ya sin más, pues los estaré esperando para el sábado para que entreguen sus asignaciones. Hasta luego.